¿Alguna vez has tomado una decisión pequeña que terminó teniendo consecuencias mucho más grandes de lo que imaginabas? Tal vez elegiste no hacer algo, pensando que no importaría, pero luego te diste cuenta de que marcó una gran diferencia en tu vida. Esta es una historia exactamente así. Primavera en Jerusalén. Imagínalo, el sol cálido iluminando las colinas, el aire cargado con el aroma de los almendros en flor, y el bullicio de los mercados llenos de voces, risas y vida. Era una época conocida como el tiempo de los reyes, cuando los líderes guiaban a sus ejércitos a la batalla. Pero esta vez, algo sorprendente sucede. El gran rey David, el pastor que venció a Goliat y conquistó naciones, decide quedarse en casa. ¿Por qué se queda? ¿Estaba cansado? ¿Demasiado confiado? No lo sabemos con certeza, pero esa simple decisión de quedarse en su palacio, en lugar de liderar como siempre lo hacía, marcaría el inicio de una de las caídas más impactantes de su vida. David paseaba por la terraza de su palacio. Quizás admiraba las vistas de la ciudad, o simplemente buscaba algo que ocupara su mente. En ese momento, no podía imaginar cómo esa tarde aparentemente tranquila se convertiría en el punto de partida de una cadena de eventos que cambiarían no solo su historia, sino el curso entero de su familia y del reino. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones pequeñas que creemos insignificantes? Tal vez elegir quedarnos cómodos en lugar de enfrentar un desafío. Tal vez ignorar algo, pensando que no tiene importancia. Pero esas pequeñas decisiones, como veremos en esta historia, tienen el poder de cambiarlo todo. Porque lo que parecía una lección más, para David se convirtió en el inicio de un camino que lo llevaría a su peor caída, pero también a descubrir el significado del arrepentimiento, la gracia y la restauración. Así que, quédate conmigo. Vamos a explorar esta historia juntos. Te prometo que no solo te hará reflexionar, sino que quizá también te ayude a mirar tu propia vida desde una nueva perspectiva. La tarde se alarga en Jerusalén. El calor empieza a disiparse, y desde la terraza del palacio, David puede observar cómo la ciudad se tiñe de dorado bajo el sol que cae lentamente. Es un momento de calma, un instante donde todo parece estar en orden. Pero es justo en esos momentos de tranquilidad aparente cuando los mayores peligros pueden colarse en nuestra vida. David, caminando por la terraza, nota algo que llama su atención. A lo lejos, entre los techos de las casas, ve a una mujer. Está bañándose, ajena a que alguien la observa. La escena, inocente en apariencia, desata en David un torrente de pensamientos. Podemos imaginarnos cómo sus emociones comienzan a tomar el control. Quizás intenta justificarse, pensando que solo está observando por curiosidad. Pero aquí surge una lección importante: lo que permitimos que entre a nuestra mente, eventualmente encuentra la manera de echar raíces en nuestro corazón. Y en el caso de David, lo que comienza como una mirada pronto se convierte en un deseo incontrolable. Esa mujer es Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más fieles de David. Pero en este momento, su identidad no parece importar. David manda a preguntar quién es. Y cuando se lo dicen, toma una decisión que marcará el inicio de su caída: manda traerla al palacio. Aquí es importante detenernos. David no actúa por ignorancia, sino con pleno conocimiento de las consecuencias. Sabía que Betsabé era una mujer casada. Sabía que estaba cruzando una línea que no debería cruzar. Pero el deseo es como un río desbordado, difícil de detener una vez que se deja correr. Cuando Betsabé llega al palacio, ocurre lo inevitable. Ambos cometen adulterio, y poco tiempo después, Betsabé le envía un mensaje a David que lo enfrenta con la realidad de su pecado: está embarazada. Este es el punto donde muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Cuando cometemos un error, la reacción natural no suele ser enfrentarlo, sino tratar de ocultarlo. Y David, como cualquiera de nosotros, comienza a maquinar un plan para encubrir lo sucedido. Primero, manda a llamar a Urías desde el frente de batalla, con la esperanza de que pase tiempo con su esposa y así pueda hacer creer que el hijo es suyo. Urías, un hombre de principios, se niega a disfrutar del confort del hogar mientras sus compañeros siguen luchando en el campo. Su lealtad y su integridad son tan sólidas que, incluso estando en Jerusalén, decide dormir fuera de su casa, en señal de respeto a los hombres que están arriesgando sus vidas.
El plan de David falla, pero en lugar de detenerse, toma una decisión aún más oscura. Escribe una carta al comandante Joab, ordenando que Urías sea colocado en la parte más peligrosa de la batalla. Lo más impactante es que David entrega esa carta a Urías, quien, sin saberlo, lleva en sus manos su propia sentencia de muerte. En el frente de batalla, las órdenes de David se cumplen. Urías es enviado a luchar donde el peligro es mayor, y allí pierde la vida. Cuando David recibe la noticia de su muerte, se siente aliviado. Cree que su problema está resuelto. Toma a Betsabé como esposa, y desde afuera, todo parece estar en orden. Pero hay algo que David no puede controlar: Dios ha visto todo. Aquí es donde aprendemos una lección crucial. Podremos ocultar nuestros errores a los demás, pero nunca a Dios. El pecado tiene un costo, y aunque creamos que podemos escapar de sus consecuencias, siempre encuentra la manera de alcanzarnos. La historia de David en este momento nos muestra algo muy humano. Ninguno de nosotros está exento de caer, incluso los más fuertes, incluso aquellos que parecen estar en la cima de su vida. Y, al igual que David, enfrentamos una decisión cuando caemos: ¿seguiremos escondiéndonos, o enfrentaremos la verdad? El pecado de David no solo afecta su vida personal, sino que comienza a generar una cadena de consecuencias que marcarán su familia, su reino y su relación con Dios. Pero antes de explorar eso, vale la pena detenernos y reflexionar cómo enfrentamos nuestras propias caídas. ¿Intentamos esconderlas o buscamos ayuda para restaurarnos? Este no es el final de la historia de David. Es solo el comienzo de un proceso doloroso, pero también redentor. Porque incluso en medio de nuestras mayores caídas, Dios tiene un plan para levantarnos. A veces, creemos que podemos controlar las consecuencias de nuestras acciones. Pensamos que, si somos lo suficientemente inteligentes o rápidos, podemos enterrar nuestros errores y seguir adelante. Pero hay algo que esta historia nos enseña: el pecado nunca se queda enterrado. Siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuando David recibe la noticia de la muerte de Urías, tal vez sintió alivio por un momento. Había cerrado un capítulo incómodo, había logrado lo que parecía imposible: encubrir su pecado. Ahora podía tomar a Betsabé como su esposa y hacer que todo pareciera una sucesión normal de eventos. Pero había algo que David no había considerado: Dios había visto todo. La muerte de Urías no fue solo la pérdida de un soldado. Fue un acto de traición, una ofensa directa contra la integridad y la vida de un hombre que había sido fiel a David en todo momento. Y aunque David intentó seguir adelante, esa decisión se convirtió en una sombra que lo perseguiría el resto de su vida. Desde un punto de vista humano, parecía que David había ganado. Nadie cuestionaba su matrimonio con Betsabé. Nadie sabía lo que realmente había sucedido. Pero en el cielo, algo estaba a punto de cambiar. Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey, y esa confrontación sería el comienzo de una serie de consecuencias que cambiarían para siempre el curso de la vida de David. Primero vino el juicio divino. Natán, guiado por Dios, presenta a David una parábola que seguramente resonó en su corazón. Habla de un hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas, pero que decide arrebatarle a un hombre pobre su única oveja, una que amaba como si fuera parte de su familia. David, al escuchar esta historia, se enfurece. Declara que ese hombre rico merece la muerte y debe pagar 4 veces lo que robó. Es en ese momento cuando Natán da el golpe final: tú eres ese hombre. Estas palabras perforan el corazón de David. En un instante, comprende que su pecado ha sido expuesto, que Dios ha visto lo que él intentó ocultar, y que ahora deberá enfrentar las consecuencias. El juicio de Dios es claro y contundente. Aunque David no perderá su vida, las consecuencias de sus actos serán inevitables. La espada no se apartará de su casa. Lo que comenzó con un acto de deseo y traición ahora se convertirá en un ciclo de dolor y tragedia que afectará, no solo a David, sino también a su familia y a su reino. Y aquí es donde la historia toma un giro que nos invita a reflexionar profundamente. La primera consecuencia directa es la pérdida del hijo que Betsabé había concebido. Este es un momento de profundo dolor para David. Aunque clama a Dios, ayuna y se arrepiente, la vida del niño no puede ser salvada. Este evento es una dolorosa lección de que, aunque Dios es misericordioso y perdona,
Las consecuencias de nuestras acciones no siempre desaparecen. Sin embargo, las consecuencias no terminan ahí. El eco del pecado de David se extiende mucho más allá de este momento. En su familia, comienza un ciclo de tragedias que marcará su vida para siempre. Uno de sus hijos, Amnón, viola a su hermana Tamar, desatando la ira de su otro hijo, Absalón, quien eventualmente asesina a Amnón en venganza. Más tarde, Absalón se rebela contra David, intentando usurpar el trono, y esta rebelión termina con su propia muerte. David vive para ver cómo su familia se desmorona, cómo las ondas de su pecado inicial se expanden y afectan a aquellos que más ama. Es un recordatorio sombrío de que nuestras acciones nunca son aisladas. Siempre tienen un impacto, no solo en nuestra vida, sino también en la de aquellos que nos rodean. Sin embargo, hay algo que hace que esta historia sea profundamente humana y esperanzadora. En medio de todo este dolor, David no se aparta de Dios. Su relación con Él no es perfecta, pero es real. En lugar de volverse amargo o culpar a otros, David enfrenta las consecuencias con humildad, reconociendo que, aunque su vida está marcada por el pecado, Dios sigue siendo su refugio. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. Sí, el pecado tiene consecuencias. No podemos escapar de ellas. Pero también hay gracia. Incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. Nos llama al arrepentimiento, no para castigarnos, sino para restaurarnos. David entendió esto, y esa comprensión lo mantuvo cerca de Dios, incluso cuando su vida parecía estar llena de ruinas. La caída de David podría haberse quedado en las sombras. Él era el rey, un hombre con poder absoluto, capaz de ocultar sus errores tras una fachada de normalidad. Para muchos, el matrimonio con Betsabé y la muerte de Urías eran solo capítulos cerrados en la vida de un líder. Pero Dios tenía otros planes. No dejaría que David permaneciera en la oscuridad, porque el amor de Dios no se conforma con dejarnos en nuestro pecado. Su amor nos confronta, nos despierta y nos transforma. Aquí entra en escena el profeta Natán. Piensa en esto, ser profeta en ese tiempo no era una tarea fácil. Como le dices a un rey, el hombre más poderoso del reino, que ha fallado. Pero Natán no tenía miedo, porque no hablaba por sí mismo. Su mensaje venía directamente de Dios, y sería una herramienta para revelar la verdad oculta en el corazón de David. Natán no entra al palacio acusando directamente. En lugar de eso, comparte una historia. Una historia que resonaría profundamente con David, un antiguo pastor que entendía el valor y la conexión emocional con los animales que uno cuida. Natán relata la parábola de un hombre pobre que tenía una sola oveja. Esta oveja no era solo un animal, era parte de su familia. Dormía junto a él, comía de su mano, era como una hija para él. Pero un hombre rico, con muchas ovejas y vacas, decide arrebatarle la única oveja al hombre pobre para alimentar a un huésped. David, al escuchar esta historia, se llena de indignación. Podemos imaginarlo levantándose de su trono, con el rostro encendido de furia, declarando que el hombre rico merece la muerte y debe pagar 4 veces el daño que causó. Para David, este era un caso claro de injusticia, un abuso de poder que debía ser castigado. Es en ese momento cuando Natán da el golpe más directo que David jamás había recibido: tú eres ese hombre. En un instante, todo se revela. La parábola no era solo una historia, era un espejo que reflejaba el corazón de David. Sus pecados, que había intentado justificar y ocultar, ahora estaban expuestos ante sus propios ojos y ante el juicio de Dios. Imagina el peso de ese momento. La sala queda en silencio. El aire parece detenerse. David, el gran rey, el hombre conforme al corazón de Dios, ahora está cara a cara con la realidad de su pecado. Adulterio, traición, asesinato. Cada palabra de Natán es como un martillo que golpea el alma de David, recordándole que su pecado no solo era contra Urías o contra Betsabé, sino principalmente contra Dios. Natán no se detiene allí. Le revela a David el juicio de Dios. Aunque David no será quitado de su posición como rey, su vida y su familia sufrirán las consecuencias de sus acciones. La espada nunca se apartará de su casa, y lo que hizo en secreto será expuesto públicamente. Estas palabras no son fáciles de escuchar, pero son necesarias.
porque el propósito de Dios no es destruir a David, sino llevarlo al arrepentimiento. Y aquí es donde vemos algo extraordinario. David podría haber reaccionado como muchos otros reyes en la historia, negando las acusaciones, justificando sus acciones o incluso castigando a Natán por atreverse a confrontarlo. Pero no lo hace. En lugar de eso, David responde con humildad: he pecado contra el Señor. No intenta excusarse. No culpa a otros. Simplemente reconoce su culpa. Es en este momento cuando David escribe el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más poderosas y sinceras en toda la Biblia. En este salmo, David abre su corazón de una manera que nos permite ver el dolor, la culpa y la esperanza de alguien que sabe que ha fallado, pero que también sabe que Dios es misericordioso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso en nuestros peores momentos, cuando nos sentimos más lejos de Dios, Él está dispuesto a escucharnos y a restaurarnos si nos acercamos con un corazón sincero. Pero aunque David recibe el perdón de Dios, las consecuencias de sus acciones no desaparecen. Su hijo recién nacido muere, cumpliendo el juicio divino. Este momento es devastador para David. Clama, ayuna, ora con todas sus fuerzas, esperando que Dios cambie de parecer. Pero cuando el niño muere, David hace algo sorprendente: se levanta, se lava, adora a Dios y continúa con su vida. Este acto nos muestra algo profundo sobre la relación de David con Dios. Entendió que, aunque las consecuencias eran dolorosas, Dios seguía siendo digno de adoración. Reconoció que su vida no estaba definida solo por sus errores, sino por la misericordia y la fidelidad de Dios. La confrontación de Natán es uno de los momentos más difíciles en la vida de David, pero también es uno de los más importantes. Sin ella, David habría continuado en su pecado, alejándose cada vez más de Dios. Este encuentro nos enseña la importancia de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y de rodearnos de personas que, como Natán, estén dispuestas a hablarnos con amor y valentía. A veces, en medio de nuestras mayores caídas, cuando parece que todo está perdido, descubrimos algo increíble: un camino de regreso. No es fácil, y ciertamente no está exento de dolor, pero está ahí, esperando a quienes tienen el valor de enfrentarse a la verdad. Para David, este camino comenzó con una palabra clave: arrepentimiento. Después de la confrontación con Natán, David no se refugió en excusas ni trató de justificar sus acciones. Reconoció su pecado. Fue un momento de total honestidad, un reconocimiento de que no solo había fallado como líder y como hombre, sino que había pecado contra Dios mismo. Esta es una lección profunda para todos nosotros. El verdadero arrepentimiento no es simplemente sentirnos mal por lo que hicimos, sino reconocer ante Dios que le hemos fallado y clamar por su misericordia. Podemos ver el corazón de David reflejado en el Salmo 51, un poema de arrepentimiento que es una obra maestra de vulnerabilidad espiritual. Estas palabras, nacidas del dolor y la culpa, se han convertido en una fuente de consuelo para millones de personas que buscan el perdón de Dios. Escucha las primeras líneas y siente el peso de su confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí, David no intenta negociar con Dios ni minimizar su pecado. En cambio, apela a la misericordia y al amor de Dios, reconociendo que su única esperanza está en Él. Esto es lo que hace que el arrepentimiento de David sea tan poderoso. No se trata solo de sentirse culpable, sino de una rendición completa a Dios. En otro momento del Salmo, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo nos enseña algo vital. El arrepentimiento verdadero no solo busca el perdón por las acciones pasadas, sino también una transformación para el futuro. David no solo quiere que Dios borre su pecado, sino que lo cambie desde lo más profundo de su ser. Quiere un corazón nuevo, limpio, que esté alineado con la voluntad de Dios. Pero aunque David recibe el perdón de Dios, las consecuencias de sus actos no desaparecen. Su hijo recién nacido, el fruto de su adulterio con Betsabé, muere. Este momento es devastador.
La Biblia nos cuenta que David ayuna, ora y clama a Dios durante días, rogando por la vida del niño. Es un retrato de un hombre desesperado, un recordatorio de que incluso los corazones arrepentidos deben enfrentarse al dolor de las consecuencias. Sin embargo, lo que David hace después de la muerte del niño es profundamente revelador. En lugar de quedarse en el luto, David se levanta, se lava, se cambia de ropa y entra en el templo para adorar a Dios. Desde una perspectiva humana, esto puede parecer extraño. ¿Cómo puede alguien adorar a Dios después de una pérdida tan grande? Pero aquí está la clave. David entendía que, incluso en medio del juicio, Dios seguía siendo bueno. Su adoración no estaba basada en las circunstancias, sino en quién es Dios. Después de este momento, David consuela a Betsabé. Y de esa unión nace un nuevo hijo, Salomón. Este niño, a quien Dios llama Jedidías, que significa amado del Señor, es una señal de que la historia de David no termina con el juicio. Aunque las cicatrices del pecado son reales, la gracia de Dios abre la puerta a un nuevo comienzo. Aquí encontramos una verdad hermosa y esperanzadora: Dios no nos abandona en nuestras caídas. Sí, el pecado tiene consecuencias, y algunas de ellas son inevitables. Pero el arrepentimiento genuino abre el camino para la restauración. En el caso de David, su arrepentimiento no solo lo llevó a experimentar el perdón de Dios, sino también a ser restaurado como líder y a recibir una nueva esperanza para el futuro. El Salmo 51 también contiene una declaración que resume esta verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo nos recuerda que lo que Dios busca no son rituales vacíos ni palabras superficiales, sino un corazón sincero, dispuesto a admitir sus fallos y a buscar la ayuda de Dios para cambiar. Y cuando venimos a Él con ese corazón, no importa cuán lejos hayamos caído, Dios nos recibe con gracia y misericordia. David era un guerrero valiente, un líder poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Había enfrentado gigantes, liderado ejércitos y confiado en Dios en las situaciones más difíciles. Sin embargo, su mayor caída no ocurrió en el campo de batalla, sino en la comodidad de su palacio. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta es simple: David bajó la guardia. En lugar de estar donde debería, liderando su ejército, eligió quedarse en casa, en un lugar de comodidad y ocio. Fue en ese espacio de inactividad donde el pecado encontró la oportunidad de entrar. Esto nos enseña algo vital: el peligro de la complacencia. Cuando dejamos de avanzar, cuando nos volvemos demasiado cómodos o confiados, nos volvemos vulnerables. Puede que no estemos enfrentando a un gigante como Goliat, pero enfrentamos tentaciones diarias que buscan desviar nuestro corazón. La lección aquí es clara: nunca podemos bajar la guardia, especialmente en los momentos de calma. Preguntémonos, ¿hay áreas en nuestra vida donde hemos bajado la guardia? Tal vez en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, o incluso en nuestra vida espiritual. Esta historia nos recuerda que debemos estar alertas, porque incluso los más fuertes pueden caer cuando se descuidan. El pecado de David comenzó con algo aparentemente inofensivo, una mirada. Pero esa mirada dio lugar al deseo, y el deseo llevó a la acción. La acción, en un intento de ser encubierta, dio lugar a la traición, finalmente, al asesinato. Todo comenzó con una pequeña decisión, pero las consecuencias se volvieron enormes. Esta es una advertencia para todos nosotros. El pecado rara vez aparece como algo grande e imposible de ignorar. Muchas veces, comienza con algo pequeño: una mala decisión, una palabra descuidada, un pensamiento que dejamos crecer en nuestra mente. Pero si no lo enfrentamos, se convierte en algo mucho más grande, algo que puede controlar nuestras vidas y afectar a quienes nos rodean. Es como una bola de nieve que rueda colina abajo. Al principio es pequeña, fácil de detener. Pero cuanto más la dejamos avanzar, más grande y peligrosa se vuelve. El pecado es igual. Si no lo enfrentamos desde el principio, puede crecer y salirse de control. La lección aquí es clara: debemos ser conscientes de las pequeñas decisiones que tomamos. Cada elección importa. Cada acción tiene consecuencias. Y lo más importante, nunca debemos ignorar el pecado, porque lo que se deja sin enfrentar solo se multiplica.
La historia de David también nos muestra el valor de tener personas en nuestra vida que estén dispuestas a decirnos la verdad, incluso cuando duele. Natán fue esa persona para David. Confrontarlo no era fácil. Podía haber perdido la vida por desafiar al rey. Pero Natán entendió que la verdad era más importante que la comodidad. Hoy, necesitamos Natáns en nuestra vida. Personas que nos amen lo suficiente como para confrontarnos cuando estamos equivocados. Amigos, mentores o familiares que nos hablen con amor y honestidad, ayudándonos a ver las áreas donde necesitamos cambiar. Al mismo tiempo, también debemos estar dispuestos a ser como Natán para otros. No se trata de juzgar o condenar, sino de corregir con amor, buscando siempre la restauración. Quien en tu vida necesita que seas un Natán. Y estás dispuesto a escuchar cuando alguien te confronte con la verdad. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es la importancia del arrepentimiento genuino. Cuando David fue confrontado, no negó su pecado ni intentó justificarse. En lugar de eso, se humilló, admitió su culpa y buscó la misericordia de Dios. Su oración en el Salmo 51 sigue siendo un modelo de lo que significa arrepentirse verdaderamente, reconocer nuestro pecado, pedir perdón y clamar por un cambio interno. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hicimos. Es dar un giro completo, alejarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Y cuando hacemos esto, encontramos algo increíble: la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Él no solo perdona, sino que también restaura. Hay áreas en tu vida donde necesitas arrepentirte. La historia de David nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído. La historia de David nos ha llevado a través de los valles más oscuros, la caída, el pecado, las consecuencias y el dolor de la confrontación. Pero aquí es donde ocurre algo extraordinario, algo que nos muestra la verdadera naturaleza de Dios: la restauración. Porque la gracia de Dios no solo nos perdona, también toma las ruinas de nuestra vida y las transforma en algo nuevo. Después de la muerte del primer hijo de David y Betsabé, la tristeza llenó el palacio. Fue un momento de pérdida que parecía el cierre de un capítulo marcado por el juicio. Sin embargo, Dios no había terminado con David ni con Betsabé. A pesar de sus errores, Dios tenía un plan más grande, un plan que traería redención y esperanza. En medio de ese dolor, Betsabé queda embarazada de nuevo. Esta vez, da a luz a un hijo llamado Salomón. Su nombre significa paz, un reflejo de lo que Dios estaba comenzando a restaurar en la vida de David. Pero hay un detalle aún más profundo en esta historia. Dios envía al profeta Natán, el mismo que había confrontado a David con su pecado, para anunciar algo especial sobre este niño. Lo llama Jedidías, que significa el amado del Señor. Este acto muestra que, aunque el pecado había traído juicio, la gracia de Dios era mayor. Salomón sería un símbolo viviente del amor y el favor de Dios. Salomón no solo fue un hijo amado, sino que también fue elegido para un propósito especial: construir el templo de Dios. Este templo sería el lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo, un lugar de adoración, sacrificio y comunión divina. En otras palabras, Salomón sería el instrumento a través del cual Dios renovaría la conexión con su pueblo. Imagina lo que esto significó para David. Un hombre que había fallado profundamente, que había enfrentado las consecuencias de sus actos, ahora veía cómo Dios tomaba su dolor y lo usaba para algo tan grande. La vida de Salomón sería un testimonio del poder de Dios para redimir incluso las situaciones más complicadas. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, Dios siempre está trabajando para traer restauración. No importa cuán rotas parezcan las cosas, Él puede transformarlas en algo hermoso. Pero la historia de Salomón no se detiene en la construcción del templo. Hay un propósito aún mayor que se revela aquí. Dios había prometido a David que su linaje sería eterno, que de su descendencia vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Esta promesa no era solo para David, era una señal de la redención que vendría a través de su linaje. Ese rey eterno es Jesús, el Mesías. A través de la línea de David y Salomón, Dios cumplió su promesa, trayendo salvación al mundo. Esto es lo que hace que la historia de David sea tan poderosa. No se trata solo de su caída y restauración personal, sino de cómo Dios utilizó su vida, incluso con sus fallos,
para cumplir un propósito eterno. Piensa en esto por un momento. La misma línea familiar que comenzó con un acto de pecado, el adulterio con Betsabé, fue redimida para convertirse en el linaje del Salvador del mundo. Esto nos muestra que Dios no solo perdona, también redime. Toma lo que está roto y lo convierte en parte de su plan perfecto. Esta parte de la historia de David nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Tal vez sentimos que nuestros errores nos han descalificado, que hemos fallado demasiado para que Dios nos use. Pero la historia de David y Salomón nos dice lo contrario. Nos recuerda que Dios no se enfoca en nuestras caídas, sino en cómo respondemos a ellas. Cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, no solo nos perdona, sino que también nos restaura y nos da un propósito nuevo. Aquí hay una verdad hermosa: Dios es un experto en escribir finales inesperados. Lo que parece el final de la historia es, para Él, solo el comienzo. Lo que otros ven como ruinas, Dios lo ve como el terreno perfecto para construir algo nuevo. La restauración que David experimentó no es solo una historia para inspirarnos, es un modelo para nuestra relación con Dios. No importa cuánto hayamos fallado, siempre hay un camino de regreso. Y no solo eso, Dios puede tomar nuestras fallas y usarlas para algo más grande. Preguntémonos, ¿hay áreas en nuestra vida que creemos que están demasiado rotas para ser restauradas? ¿Hay promesas que hemos dejado de creer porque pensamos que ya no somos dignos de recibirlas? La historia de David nos asegura que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Si estamos dispuestos a arrepentirnos y a confiar en Él, su gracia puede transformar incluso las peores situaciones en un testimonio de su poder y amor. Salomón, el niño nacido de una relación marcada por el pecado, se convirtió en un rey sabio, un constructor del templo y un eslabón crucial en el linaje de Cristo. Esto nos muestra que no hay situación que Dios no pueda redimir, y que su plan siempre es mayor que nuestros errores. Aunque David fue perdonado y restaurado por Dios, las consecuencias de sus actos no se desvanecieron. El pecado, como una piedra lanzada al agua, genera ondas que se expanden mucho más allá del impacto inicial. En el caso de David, esas ondas alcanzaron a su familia, dejando un rastro de dolor, división y tragedia. La Biblia nos muestra que las palabras de Natán se cumplieron con precisión. Le había dicho a David que la espada no se apartará de tu casa, y eso fue exactamente lo que ocurrió. A partir de este momento, las tensiones, los conflictos y las tragedias comenzaron a multiplicarse en su hogar. La historia de David y su familia es un recordatorio solemne de que el pecado no solo afecta al individuo, sino a todos los que lo rodean. El primer eco del pecado de David se manifiesta en uno de sus hijos, Amnón. Amnón, el primogénito, se obsesiona con su media hermana Tamar, una joven conocida por su belleza y pureza. En lugar de controlar sus deseos, Amnón nos deja crecer hasta que se convierten en un acto de violencia. Engañando a Tamar para que venga a su habitación bajo el pretexto de estar enfermo, Amnón comete un acto despreciable, la viola. Este evento no solo destruye la vida de Tamar, sino que también siembra las semillas del caos en la familia de David. Tamar queda devastada, humillada y sin consuelo, mientras Amnón sigue adelante como si nada hubiera pasado. Aquí podemos ver un paralelismo con el propio pecado de David. Así como él actuó impulsado por el deseo y abusó de su poder para satisfacerlo, su hijo hace lo mismo, aunque de una manera aún más cruel. Este evento nos muestra cómo los patrones de pecado pueden repetirse en las generaciones si no se enfrentan de manera radical. Tamar tenía un hermano de sangre, Absalón, quien no pudo soportar la injusticia que su hermana había sufrido. Cuando David no actúa con la firmeza que la situación demandaba, Absalón toma la justicia en sus propias manos. 2 años después del ataque a Tamar, organiza un banquete y utiliza la ocasión para asesinar a Amnón. Absalón, lleno de ira y resentimiento, huye de Jerusalén después del asesinato de su hermano. Durante años, permanece alejado de su padre, alimentando una rabia que eventualmente se convierte en una ambición peligrosa. Cuando finalmente regresa, Absalón comienza a conspirar para usurpar el trono de David. Poco a poco, gana el favor del pueblo, prometiendo justicia y mostrando un carisma que lo convierte en una amenaza real para su padre. Esta rebelión culmina en una guerra civil. David, el gran rey, el hombre que había conquistado gigantes y naciones, se ve obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida.
La escena es desgarradora. David, ya mayor, cruzando el valle del Cedrón con lágrimas en los ojos, mientras Absalón se apodera de su ciudad y su trono. La rebelión de Absalón termina en tragedia. En la batalla final, las fuerzas de David derrotan al ejército de Absalón, pero la victoria viene con un precio terrible. Absalón queda atrapado en un árbol mientras huye, y, a pesar de las órdenes de David de protegerlo, los soldados lo matan. Cuando David recibe la noticia de la muerte de su hijo, su reacción es desgarradora. Grita con un dolor que atraviesa las páginas de la escritura: Absalón, hijo mío, Absalón. Si tan solo hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Este lamento es uno de los momentos más humanos y vulnerables de la vida de David. Aunque Absalón se rebeló contra él, David lo amaba profundamente. La pérdida de su hijo es un recordatorio de las consecuencias devastadoras del pecado y de cómo afectan incluso a los lazos más cercanos. Las tragedias no terminan con la muerte de Absalón. Los años finales de David están marcados por más conflictos en su familia. Otro de sus hijos, Adonías, intenta tomar el trono en contra de la voluntad de David, lo que lleva a nuevas divisiones y conflictos internos. Aunque Salomón finalmente hereda el trono, la familia de David nunca se recupera completamente de las heridas causadas por el pecado. Esta parte de la historia es un recordatorio de que, aunque Dios perdona, las consecuencias del pecado pueden extenderse a lo largo del tiempo. Sin embargo, también nos muestra algo importante: incluso en medio de estas tragedias, Dios sigue obrando. La línea de David, a pesar de todas sus fracturas, continúa hasta Jesús, el Salvador del mundo. La historia de David y su familia nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, buenas o malas, impactan a nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. Pero también nos da esperanza. Aunque las sombras del pecado trajeron tragedia a la vida de David, la gracia de Dios nunca lo abandonó. Incluso en medio de las peores circunstancias, Dios seguía obrando, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su plan eterno. El nacimiento de Salomón marcó un nuevo capítulo en la vida de David y Betsabé. Este hijo, concebido después del dolor y la restauración, no era solo una señal del amor de Dios hacia ellos, sino también una pieza clave en el plan eterno de redención. Salomón, cuyo nombre significa paz, se convertiría en uno de los reyes más famosos de Israel, conocido tanto por su sabiduría como por sus logros. Pero su historia no es solo de gloria, también es un recordatorio de cómo incluso los más bendecidos pueden caer cuando apartan su corazón de Dios. Cuando Salomón subió al trono, enfrentó una tarea monumental. Heredar el reino de David, un hombre conforme al corazón de Dios, no era algo sencillo. Pero Salomón comenzó su reinado de una manera extraordinaria, buscando la guía de Dios. En un sueño, Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Imagina tener esa oportunidad, poder pedir cualquier cosa, riquezas, poder, victoria sobre los enemigos. Pero Salomón no pidió nada de eso. En cambio, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta decisión no solo complació a Dios, sino que también mostró la humildad y el deseo sincero de Salomón de servir bien a su nación. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio lo que no pidió: riquezas, honor y una paz sin precedentes durante su reinado. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos lo que realmente importa, Él provee en abundancia. La sabiduría de Salomón se convirtió en su sello distintivo. Sus decisiones justas y su habilidad para resolver conflictos lo hicieron famoso no solo en Israel, sino en todo el mundo antiguo. Una de las historias más conocidas es el juicio de Salomón, donde dos mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón, con una intuición extraordinaria, propuso cortar al bebé en dos para repartirlo entre ambas. La reacción de las mujeres reveló quién era la verdadera madre, demostrando la sabiduría y discernimiento del rey. Pero la sabiduría de Salomón no se limitó a decisiones judiciales. También escribió proverbios llenos de verdad y consejos prácticos para la vida. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son testimonio de su capacidad para observar la vida, aprender de ella y compartir esas lecciones con otros.
Durante su reinado, Israel experimentó un tiempo de prosperidad y estabilidad. Salomón construyó ciudades, estableció alianzas estratégicas y expandió la influencia de la nación. Fue un tiempo dorado, un reflejo del favor de Dios sobre el pueblo elegido. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que había sido soñado por su padre, David, pero que fue reservado para él. Este templo no era solo un edificio, era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar donde las personas podían venir a adorar y ofrecer sacrificios. La dedicación del templo fue un momento de gloria incomparable. La Biblia describe cómo, cuando Salomón oró para consagrar el templo, la gloria de Dios llenó el lugar en forma de una nube, tan densa que los sacerdotes no podían ministrar. Fue un recordatorio poderoso de que, aunque Dios es infinito y no puede ser contenido por un edificio, estaba dispuesto a habitar entre su pueblo. El templo de Salomón fue una obra maestra de arquitectura y espiritualidad. Sus detalles, desde los ornamentos de oro hasta las columnas de bronce, reflejaban la grandeza de Dios. Pero más allá de su belleza física, el templo representaba algo mucho más profundo: la fidelidad de Dios a su pacto con David y su deseo de estar cerca de su pueblo. Sin embargo, la vida de Salomón no fue perfecta. A pesar de toda su sabiduría, cometió errores graves que eventualmente llevaron a su caída. Una de las instrucciones claras que Dios había dado a los reyes de Israel era no tomar muchas esposas, no acumular riquezas en exceso y no depender de alianzas extranjeras. Pero Salomón, en su búsqueda de poder y estabilidad política, desobedeció estas instrucciones. Salomón tomó cientos de esposas, muchas de ellas extranjeras, y permitió que sus influencias lo llevaran a adorar a otros dioses. Construyó altares para estas deidades, alejándose del Dios de Israel que le había dado todo. Este fue el punto de inflexión en su vida y en su reinado. La idolatría de Salomón trajo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino también para la nación. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Este cisma marcó el comienzo de una era de inestabilidad, guerras y alejamiento de Dios para ambas naciones. La caída de Salomón es un recordatorio solemne de que, incluso los más bendecidos, pueden caer si no mantienen su corazón centrado en Dios. La vida de Salomón nos deja lecciones profundas y contrastantes. Su decisión de pedir sabiduría nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. A pesar de su sabiduría, Salomón permitió que las influencias externas lo apartaran de Dios. Esto nos recuerda que nadie es inmune a las tentaciones y que debemos guardar nuestro corazón constantemente. La construcción del templo muestra cómo podemos usar nuestras habilidades y recursos para glorificar a Dios. Pero también nos enseña que lo más importante no es lo que construimos externamente, sino cómo permanecemos fieles internamente. El legado de Salomón es tanto un ejemplo inspirador como una advertencia. Por un lado, nos muestra lo que es posible cuando buscamos a Dios con sinceridad. Por otro, nos recuerda que incluso los más sabios necesitan mantenerse humildes y dependientes de Él. La historia de Salomón, como la de David, es un testimonio de la gracia de Dios. A pesar de sus fallos, Salomón sigue siendo parte del linaje que llevó al Mesías. Esto nos muestra que Dios no nos usa porque somos perfectos, sino porque su gracia es perfecta. Incluso nuestras caídas pueden ser redimidas cuando confiamos en Él. Betsabé es una figura que, a menudo, queda relegada a un papel secundario en la historia de David. Muchos la recuerdan solo como la mujer que estuvo en el centro de uno de los mayores escándalos de Israel. Pero su vida no se reduce a ese episodio. Betsabé es mucho más que un personaje pasivo en la narrativa de David. Su historia es una de redención, fortaleza y restauración. Es un testimonio de cómo Dios puede tomar una vida marcada por el dolor y transformarla en una historia de propósito y gracia. Para comprender la redención de Betsabé, primero debemos reconocer el contexto de su historia. Cuando David la vio desde su terraza, ella estaba bañándose, una actividad privada que el rey convirtió en pública al mirarla sin permiso. La decisión de David de traerla al palacio no fue una invitación, fue un abuso de poder. Betsabé no tenía opción. En una sociedad donde el rey tenía autoridad absoluta, rechazarlo no era una posibilidad.
Es importante señalar esto porque a menudo Betsabé es injustamente culpada o malinterpretada en la historia. Pero la Biblia no indica que ella buscara esta relación ni que tuviera un papel activo en la caída de David. Más bien, fue una víctima de las circunstancias, arrastrada a un acto de pecado por las decisiones del rey. Y como si esto no fuera suficiente, Betsabé sufrió la pérdida de su esposo, Urías, quien fue traicionado y asesinado por David. Luego, el hijo que concibió con David murió como consecuencia del juicio de Dios. Su vida, en este punto, parecía marcada por el dolor y la pérdida. Pero Dios no había terminado con ella. La redención de Betsabé comienza con el nacimiento de Salomón. Este hijo, concebido después del arrepentimiento y la restauración de David, no solo fue un regalo para la pareja, sino una señal del favor de Dios. Salomón no era un hijo común, desde el principio. Dios lo amó de manera especial, al punto de que lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Para Betsabé, Salomón no solo era su hijo, era una promesa de que su historia no terminaría en tragedia. A través de Salomón, Betsabé encontró una nueva razón para vivir, un nuevo propósito. Su papel como madre de un futuro rey la posicionó como una figura influyente en la historia de Israel. Con el tiempo, Betsabé dejó de ser solo la esposa de David para convertirse en una mujer de influencia y sabiduría. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurre cuando interviene para asegurar que Salomón herede el trono, tal como David había prometido. En el libro de Reyes, leemos que Adonías, otro de los hijos de David, intenta usurpar el trono mientras David está en sus últimos días. Betsabé, con valentía y estrategia, se presenta ante el rey para recordarle su promesa de que Salomón sería el próximo rey. Su intervención no solo protege a su hijo, sino que también asegura el cumplimiento del plan de Dios para el linaje de David. Este acto muestra a una Betsabé fuerte, sabia y decidida. Ya no es solo una figura en las sombras, ahora es una mujer que entiende su posición y la usa para garantizar que la voluntad de Dios se cumpla. Es un recordatorio de que incluso aquellos que han sido heridos o subestimados pueden convertirse en instrumentos clave en los planes de Dios. Cuando Salomón se convierte en rey, eleva a Betsabé a una posición de gran honor. En Reyes 2 y 19, leemos que Salomón manda traer un trono para su madre y la coloca a su derecha, el lugar de mayor prestigio en el reino después del rey. Este acto no es solo un gesto de respeto filial, es una declaración pública del valor y la dignidad de Betsabé. La reina madre, como se le llamaba, no era solo una figura ceremonial. En la cultura de la época, esta posición conllevaba autoridad e influencia. Betsabé se convierte en una consejera clave para Salomón y una figura respetada en la corte. Su vida, que había comenzado con tragedias y abusos, ahora está marcada por honor y propósito. La vida de Betsabé nos deja lecciones profundas sobre la gracia y el poder transformador de Dios. Aquí hay algunas reflexiones clave. Aunque el pecado y el sufrimiento marcaron los inicios de la relación de Betsabé con David, Dios no la definió por esos eventos. La redimió, le dio un propósito y la colocó en una posición de influencia. La vida de Betsabé nos muestra que la redención de Dios no es solo espiritual, también es relacional, emocional y social. Él no solo restaura, eleva. Betsabé sufrió pérdidas devastadoras, pero esas pérdidas no fueron el final de su historia. Dios usó su dolor para construir algo hermoso, no solo para ella, sino para el futuro de Israel y el mundo. Betsabé, quien comenzó su historia como una víctima de las decisiones de otros, terminó como una mujer honrada, una madre influyente y una figura clave en el linaje de Jesús. Su vida es un testimonio de que, con Dios, nuestra historia nunca está definida por nuestros comienzos. Él es capaz de tomar incluso los capítulos más oscuros y escribir un final lleno de propósito y gracia. Si hoy te sientes atrapado por los errores del pasado o por circunstancias fuera de tu control, recuerda la historia de Betsabé. Dios no terminó con ella, y tampoco ha terminado contigo. Su gracia es capaz de transformar cualquier historia en algo hermoso, digno y lleno de esperanza. La historia de David, Salomón y Betsabé no es solo un relato de redención y restauración personal, es parte de algo mucho más grande, el plan eterno de Dios para la humanidad. En esta sección, exploramos cómo la vida de David y su linaje se entrelazan con la promesa divina de un reino eterno, una promesa que trasciende las generaciones y encuentra su cumplimiento en la persona de Jesús.
Durante el reinado de David, Dios le hizo una promesa que cambiaría no solo su vida, sino la historia del mundo. En 2 Samuel 7, Dios establece lo que se conoce como el pacto davídico, declarando que el trono de David sería eterno. Dios dijo: «Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino». Esta promesa tenía un doble significado. Por un lado, se refería a Salomón, quien construiría el templo y continuaría el legado de David. Pero, en un sentido más profundo, apuntaba a un futuro rey que reinaría para siempre. Este rey no solo gobernaría Israel, sino que traería salvación y justicia a todas las naciones. Este rey es Jesús. Siglos después, en una pequeña aldea llamada Belén, nació un niño que era descendiente directo de David. Este niño, Jesús, no era solo un heredero terrenal del linaje de David, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. A través de Jesús, la promesa de un reino eterno se hizo realidad. Jesús no construyó un templo físico como lo hizo Salomón, pero construyó algo mucho más grande, un templo espiritual. Él mismo se convirtió en el lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Y su reinado no está limitado por el tiempo o el espacio, es un reinado eterno, un reino de paz, justicia y redención. En el libro de Mateo, vemos cómo Jesús es presentado como Hijo de David, un título que subraya su conexión con la promesa davídica. Pero su reinado trasciende las expectativas humanas. No vino a establecer un trono político, sino a traer un reino que transforma corazones y restaura relaciones con Dios. Lo más asombroso de esta promesa es cómo se extiende a toda la humanidad. Jesús, como el Rey eterno, no solo es el cumplimiento de la promesa hecha a David, sino también la respuesta a las necesidades más profundas de todos nosotros. Su reino es un reino de gracia, donde no importa nuestro pasado, nuestros errores o nuestras fallas. Lo único que importa es nuestra disposición de abrirle el corazón. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido desde el principio. A través de su vida, muerte y resurrección, nos dio acceso a una relación directa con Dios. Su reino no está reservado para los poderosos o los perfectos, es un reino donde todos son bienvenidos. Él es el Rey que carga con nuestras cargas, el Salvador que nos da descanso, y el Redentor que transforma nuestras vidas. El pacto davídico y su cumplimiento en Jesús nos recuerdan algo crucial: Dios siempre cumple sus promesas. Aunque el linaje de David pasó por altos y bajos, aunque hubo momentos de fracaso y dolor, la promesa de Dios permaneció firme. Esto nos asegura que, incluso cuando nuestras vidas parecen estar en caos, Dios sigue obrando. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, depende de su carácter. Hoy, Jesús sigue reinando como el Rey eterno. Su promesa de vida eterna y restauración no es solo para un pueblo o una época, es para todos nosotros. Y como miembros de su reino, estamos llamados a vivir reflejando los valores de ese reino: amor, justicia, misericordia y verdad. La promesa eterna no es solo una historia pasada, es una realidad presente y una esperanza futura. Nos recuerda que lo que promete, lo cumple, incluso cuando parece que las circunstancias dicen lo contrario. A través de Jesús, cada error, cada caída y cada fracaso puede ser transformado en algo que glorifica a Dios. Su reino está abierto para todos, y esa invitación incluye a cada uno de nosotros. La promesa de un reino eterno, hecha a David y cumplida en Jesús, nos asegura que nuestra historia no termina con nuestras fallas. Si Dios pudo usar un linaje marcado por el pecado y la tragedia para traer al Salvador del mundo, también puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Jesús, el Rey eterno, nos llama a ser parte de su reino, no como espectadores, sino como hijos y herederos. Y esa es la mayor esperanza que podemos tener, saber que, a través de Él, somos parte de un plan eterno, lleno de redención, gracia y amor. Al llegar al final de esta historia, es imposible no detenerse a reflexionar sobre las lecciones profundas que nos deja la vida de David, Salomón, Betsabé y el cumplimiento de la promesa eterna en Jesús. Sus vidas no son solo relatos de un pasado distante, son espejos en los que podemos vernos reflejados, con nuestras luchas, caídas y esperanzas. En cada página, encontramos verdades que nos desafían, nos confrontan y, sobre todo, nos ofrecen esperanza.
Una de las lecciones más claras de esta historia es que nuestras decisiones importan. David tomó una decisión aparentemente pequeña al quedarse en su palacio, y esa elección desencadenó una serie de eventos que afectaron no solo su vida, sino también a su familia y a toda una nación. Esto nos recuerda que cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, tiene el potencial de influir en nuestro futuro y en el de quienes nos rodean. Pero también hay una verdad alentadora: aunque nuestras decisiones tienen peso, no son el final de nuestra historia. Incluso cuando tomamos decisiones equivocadas, Dios nos ofrece un camino de redención. La clave está en cómo respondemos cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. El pecado de David nos muestra algo que todos enfrentamos: la inclinación humana hacia el error. Nadie está exento de caer, ni siquiera un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también vemos que el pecado no ocurre en el vacío, sus consecuencias afectan a quienes nos rodean y, a veces, persisten mucho más allá de lo que imaginamos. Sin embargo, lo que distingue a David no es que fuera perfecto, sino cómo respondió a su pecado. Reconoció su error, se arrepintió y buscó la misericordia de Dios. Esto nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro pecado, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a humillarnos y buscar a Dios con sinceridad. El arrepentimiento genuino es uno de los temas centrales de la historia de David. A través del Salmo 51, vemos un corazón que no solo pide perdón, sino que clama por transformación. David entendió que el arrepentimiento no es solo una emoción momentánea, es un cambio profundo en el corazón y la dirección de la vida. Esta es una lección que podemos aplicar hoy. Dios no espera perfección de nosotros, espera sinceridad. Cuando venimos a Él con un corazón quebrantado, no solo encontramos perdón, sino también restauración. El arrepentimiento es el puente que nos lleva de la culpa a la gracia. La historia de Betsabé nos muestra de manera poderosa cómo la gracia de Dios no solo perdona, sino que también restaura. Betsabé, una mujer marcada por el dolor y la pérdida, fue elevada a un lugar de honor como madre del rey Salomón y parte del linaje del Mesías. Esto nos recuerda que Dios no nos define por nuestros errores o por lo que otros han hecho contra nosotros. Él nos define por su gracia y su propósito para nuestra vida. Si Betsabé pudo experimentar la redención, nosotros también podemos. No importa lo que hayamos enfrentado o cuán rota parezca nuestra historia, Dios tiene el poder de escribir un final lleno de propósito y dignidad. El pacto de Dios con David es una de las mayores fuentes de esperanza en esta historia. A pesar de los errores y fracasos humanos, Dios permaneció fiel a su promesa. Esta fidelidad culmina en Jesús, el Rey Eterno, quien vino a redimir al mundo y ofrecernos un reino que nunca termina. Esto nos asegura que, incluso en nuestros momentos de mayor incertidumbre, podemos confiar en que Dios cumplirá su plan. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, depende de su carácter. Y eso es algo en lo que podemos descansar. Mientras reflexionamos sobre esta historia, hay preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo estamos manejando nuestras decisiones diarias? ¿Estamos enfrentando el pecado en nuestra vida o intentando ocultarlo? ¿Tenemos un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar la restauración de Dios? ¿Estamos confiando en la gracia de Dios para redimir nuestras fallas? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Nos ayudan a alinear nuestra vida con el propósito y la voluntad de Dios, recordándonos que, aunque somos imperfectos, su gracia siempre está disponible para nosotros. La historia de David no es solo una historia de caída, es una historia de redención. Nos muestra que, aunque el pecado trae consecuencias, la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a los brazos de nuestro Creador. Hoy, ese camino está disponible para todos nosotros a través de Jesús, el cumplimiento de la promesa eterna. Él nos ofrece un reino que no está basado en nuestras obras, sino en su amor incondicional. Nos llama no solo a recibir su gracia, sino también a vivir como reflejos de su reino en el mundo. Así que, mientras cerramos esta historia, recordemos esto: nuestra vida no está definida por nuestras caídas, sino por cómo respondemos a la gracia de Dios. Y esa gracia, tan poderosa y transformadora, está disponible para ti y para mí, hoy y siempre.